Voy a contarles una historia que es extremadamente compleja, pero al mismo tiempo creo que es sumamente necesario que conversemos con respecto a estas cosas, porque tiene que ver con la manera con que hacemos ciencia, con la manera con que hacemos descubrimientos científicos. Y quiero comenzar esta historia con ese cuadro. Ese cuadro se llama El triunfo de la muerte. Fue pintado en 1535 por un pintor holandés llamado Peter Bruegel el Viejo, ¿ya? Es un cuadro ideal para la pieza de los niños. No duermen nunca más, ¿ya? Es una escena terrorífica, es un panorama desolador. Ahí ustedes pueden ver que hay un ejército de esqueletos que arrasó con todo a su paso y empujó a los sobrevivientes hacia este ataúd verde gigantesco, ¿ya? El panorama es desolador, está desprovisto de vida, hay focos de incendios por ahí. Fíjense en el ángulo inferior izquierdo del cuadro. ¿Quién es ese? Es el rey. Es el rey del lugar. Aparece ahí, ¿cierto?, con su capa, corona, cetro, y está siendo sostenido por un esqueleto que tiene un reloj de arena en la mano izquierda. Te llegó la hora, ¿cierto? Ya. Este cuadro me encanta porque es un recordatorio de la presencia constante y abrumadora de la muerte en la antigüedad, ¿ya? El hecho de que todos vamos a morir no es lo que está reflejado en el cuadro. Lo que está reflejado en el cuadro, por ejemplo, es que cuando la peste y la enfermedad llegaba a un pueblo, arrasaba con todo. Y daba lo mismo si eran sabios o ignorantes, daba lo mismo si eran ricos o eran pobres. Si la peste llegaba a un pueblo, todos iban a morir. No había nada que hacer, ¿ya? Ahora, ¿por qué ocurría aquello? Eso ocurría porque básicamente estábamos enfrentándonos a una caja negra. No teníamos ni la más mínima idea de por qué se producían las enfermedades y no teníamos al mismo tiempo ni la más mínima idea de cómo funcionaba el cuerpo humano. No lo conocíamos, no lo habíamos explorado lo suficiente y por lo tanto, con una comprensión muy pequeña acerca de las enfermedades y sin saber mucho sobre el funcionamiento del cuerpo, ustedes podrán comprender que cuando aparecía una enfermedad producida, por ejemplo, por un microorganismo completamente desconocido, no había nada que hacer. O la verdad, había poco. Nuestra especie se caracteriza por vivir de manera muy incómoda en la incertidumbre. Y usualmente cuando no sabemos algo, cuando no sabemos la respuesta para algo, ¿qué hacemos? Inventamos una respuesta. Preferimos tener respuestas incorrectas antes que no saber. Y por lo tanto, en ausencia de conocimiento que nos permitiera lidiar mejor con las enfermedades, decidimos empezar a inventar algunas respuestas que no nos iban a curar, pero que nos iban a dejar más tranquilos. De esa época, por ejemplo, son tratamientos médicos como aplicarse sanguijuelas. Se creía que la sangre jugaba un rol fundamental en la aparición de las enfermedades. Muchas de ellas se creía eran contaminación de la sangre y por lo tanto la solución era eliminar la sangre. Y para eso, nada mejor que darse un baño de sanguijuelas. No era algo que hicieran los pobres o los ignorantes. Era lo que se hacía. En este caso, ¿cierto?, tenemos ahí a un rey que está lleno de sanguijuelas. Por cierto, una recomendación, si alguna vez van a ver a alguien al hospital, por favor, no pongan esa cara. ¿Ah? No lo van a ayudar mucho al paciente. Hola, ¿cómo estás? No ayuda, ¿ya? Eso era lo que había. La aplicación de sanguijuelas tuvo una segunda parte, que son las sangrías, que no es vino tinto con fruta y hielo. No, es eso. Como la sangre era un problema, la solución era pinchar una vena y botar la sangre. La gente que habitualmente no moría de la enfermedad que querían curar con las sangrías, moría por las sangrías. Y quiero insistir con esto, no era algo que hiciera la gente ignorante o pobre, era el conocimiento médico del momento. ¿Conocen a un señor llamado George Washington? Padre fundador de Estados Unidos, primer presidente de Estados Unidos. Murió en 1799 de una infección a la garganta, una epiglotitis, que es una infección grave, pero hoy día nadie muere de epiglotitis.
Bueno, George Washington murió de una infección a la garganta. Estuvo enfermo 3 días. George Washington era un hombre rico y tenía 3 médicos. Y lo único que hicieron fue darle venenos, que en esa época se creía que eran medicamentos, y hacerle sangrías. En la última sangría a George Washington le sacaron 1 litro de sangre. O sea, murió adolorido y pálido. Básicamente lo drenaron, intentando curar la enfermedad. Y por lo tanto este era el conocimiento médico que existía, no había otro. ¿Ya? No eran supersticiones sencillamente. Era lo único que teníamos para combatir las enfermedades. Si llegaban a tener una enfermedad mental, la solución era, evidentemente, obvio, abrir el cráneo y dejar que los espíritus que los atormentaban salieran a la naturaleza. ¿Se acuerdan de esa frase, todo tiempo pasado fue mejor? En algunos aspectos puede que sea cierto, pero en otros claramente no. ¿Ya? Hay cosas que francamente ni siquiera vale la pena comentar. Si dan un paseo por tratamientos médicos antiguos, no quiero saber. No. Les voy a dejar la imagen mental. Les va a acompañar durante todo el resto de su vida. No quiero saber qué está pasando ahí. Pero eso ocurrió en algún momento. ¿Ok? Evidentemente eso comenzó a cambiar. No conozco a nadie que me haya contado que le pasó eso alguna vez en la vida. ¿Ya? Afortunadamente eso comenzó a cambiar. Y hay un evento que es fundamental en la historia de un año muy particular, 1543. En ese año ocurrieron 2 cosas notables. Murió Copérnico. No es que yo esté contento de que haya muerto Copérnico. Lo que pasa es que Copérnico, cuando muere, publica el libro que forma parte de su legado. No lo publicó mientras estaba vivo porque era muy pillo Copérnico. Lo iban a excomulgar. El movimiento de las esferas celestes, 1543, un libro fundamental que cambió nuestra concepción del lugar en el universo de nuestro planeta. La Tierra gira en torno al Sol en órbitas. ¿Ya? No es que el cielo se mueva y la Tierra esté quieta. Y ese mismo año, 1543, ese señor que está ahí, Andrea Vesalius, nacido en Bruselas, publicó su obra más famosa, una obra monumental en 7 tomos, La estructura del cuerpo humano. Es una maravilla. No es la primera vez que se publicó un tratado de anatomía, pero ciertamente este es el más completo de todos, con unos grabados que son realmente maravillosos. Nuestra comprensión sobre la estructura del cuerpo humano, las relaciones estructurales entre músculos, huesos, arterias, venas y órganos, comenzó a establecerse de manera clara y profunda a partir de esta obra. De hecho, Vesalius comenzó a hacer disecciones de cuerpos humanos en público, lo que hasta hace poco tiempo atrás estaba prohibido por la naturaleza sacrosanta del cuerpo humano. Y lentamente ese velo de misterio, esa caja oscura que cubría a nuestro cuerpo, a nuestra biología, comenzó a ser retirado. Y comenzamos a entender un poco mejor el funcionamiento del cuerpo humano. El conocimiento fue muy detallado, ayudado por supuesto por artistas como Leonardo da Vinci, que estaba tremendamente interesado en poder interpretar de mejor manera el cuerpo humano, y para eso lo tenía que conocer en profundidad. Entonces llegó un momento en que la estructura, al menos, del cuerpo humano, dejó de ser tan misteriosa. El hardware, si ustedes quieren. Lo entendimos mejor. Y lentamente comenzamos a entender las relaciones funcionales asociadas a esas estructuras, pero todavía era algo difícil. Porque la mayor parte de las cosas ocurren dentro de nuestros cuerpos. Y mirar al interior del cuerpo funcionando de un ser vivo no es lo mismo que disectar el cuerpo de una persona que ya murió. Están las estructuras, pero no sé muy bien cómo funciona. Eso pasaba, por ejemplo, con el sistema digestivo. Completo misterio. O sea, algo pasa claramente aquí adentro. Lo que entra no es lo mismo que lo que sale. Algo ocurre. Se pensaba en aquella época que la comida era cocinada en el estómago. Era interesante. Había un fuego interior que era el que además producía el calor del cuerpo. No teníamos ni la más mínima idea de cómo ocurría el proceso de digestión, porque desafortunadamente estaba fuera de nuestro alcance. La piel no es transparente. Si lo piensan bien, afortunadamente. ¿Se imaginan conocer a alguien piel transparente? En fin.
No era fácil tratar de ver qué estaba ocurriendo. Hasta que llegó la mañana del 6 de junio de 1822. Entonces, en Michigan, en la frontera con Canadá, y había un comerciante franco-canadiense que está acá arriba, a la izquierda, llamado Alexis St. Martin. Alexis St. Martin se encargaba de hacer comercio entre Estados Unidos y Canadá. Compraba pieles en un lado y las vendía en el otro. Compraba miel de maple en un lado y la vendía después a la vuelta. Y la mañana del 6 de junio de 1822, Alexis St. Martin estaba en la fila para poder comprar la mercadería que quería vender, y la persona que estaba detrás de él en la fila iba con un mosquete, una escopeta antigua. No está claro lo que ocurrió, parece que el tipo estornudó y se le salió un disparo. Y Alexis St. Martin estaba a 30 centímetros del mosquete y recibió el disparo en el abdomen. Su ropa se empezó a quemar, cayó al suelo y la gente podía ver su desayuno. Ya tenía una herida gigantesca, grotesca, perdió parte de un pulmón, parte del estómago, músculo, 2 costillas, y Alexis St. Martin básicamente se iba a morir. Las personas, al ver este incidente, llamaron rápidamente al médico del pueblo, el doctor William Beaumont, que estaba instalado en ese lugar. William Beaumont llegó, miró esto y dijo, se va a morir. Esperemos. ¿Y me van a creer que no se murió? Parece que no se va a morir, llevémoslo a algún lugar. Lo llevaron a la casa de William Beaumont y William Beaumont dijo, bueno, va a durar un par de noches. Lo vendaron lo mejor que pudieron. Y Alexis St. Martin hizo algo impresionante. No se murió. El tipo se salvó. Lograron curar sus heridas. Lo intentaron alimentar, pero era un problema, porque todo lo que comía se salía por la herida. William Beaumont lo tuvo que alimentar con una sonda por el ano y le salvó la vida. Y logró curar sus heridas. Esto es impresionante. Alexis St. Martin no murió ese día. Y se curó por completo, salvo por un pequeño detalle. La herida del estómago se fusionó con la herida en la piel. Y eso generó una fístula gastrocutánea. Eso que está ahí es una reconstrucción del torso de Alexis St. Martin. Básicamente una ventana al estómago. Y para William Beaumont, el médico que lo salvó, fue una oportunidad irrenunciable a tratar de entender cómo funcionaba el estómago. Y a partir del 6 de junio de 1822 y durante 10 años, el médico William Beaumont hizo experimentos con el estómago de Alexis St. Martin. Amarraba un trocito de carne con un hilo de seda y lo introducía por el agujero. Y después de una hora venía y lo retiraba y tomaba las anotaciones con respecto a cómo había cambiado. Vuelta para adentro. 2 horas después volvía a mirarlo. Y así con pasta, coliflor, papas, pan y cualquier cosa que se imaginen. Tuvo la oportunidad de tomar jugos gástricos y analizar lo que había ahí, en ayunas, después de comer, antes de comer, cuando estaba nervioso, cuando tenía miedo. Alexis St. Martin no podía dejar al doctor William Beaumont porque dependía de él. No podía trabajar, tenía una herida en el estómago. Y por lo tanto se estableció una relación de dependencia entre un Alexis St. Martin que no podía trabajar y dependía económicamente del médico, y el médico que para saciar su curiosidad dependía de la herida de Alexis St. Martin. Lo interesante de esto es que en ese periodo de tiempo, en esos 10 años en que Alexis St. Martin fue conejillo de indias de William Beaumont, aprendimos más que todo lo que sabíamos en toda la historia previa con respecto al funcionamiento del sistema digestivo. Hoy William Beaumont es considerado el padre de la fisiología digestiva, pero todo ese conocimiento fue producido a partir de una relación que era tremendamente dependiente. Alexis St. Martin sufrió con estos experimentos. Él experimentó dolor, ansiedad y angustia. Y finalmente un día dijo, basta, y huyó. Se escapó de William Beaumont, quien durante el resto de su vida lo estuvo buscando. ¿Han visto a alguien con un agujero en el estómago? Ahí, ¿no? Finalmente Alexis St. Martin se casó, vivió su vida en soledad
y cuando murió le pidió a sus cercanos que lo velaran hasta que se pudriera, porque no quería por ningún motivo que su cuerpo nuevamente fuera objeto de investigaciones biomédicas. Este es un caso notable porque muestra en parte cómo se hizo investigación científica durante mucho tiempo. Los límites morales los establecía el propio investigador y muchas veces las ganas de saber algo generaban este tipo de relaciones. Esto fue tremendamente interesante porque ocurrió varias veces a lo largo de la historia, a través de la experimentación y la exploración del cuerpo humano, que sigue siendo fundamental. Necesitamos entender mejor cómo nuestro cuerpo funciona, cómo responde a una droga o a un tratamiento. Pero la relación que se establece entre el investigador biomédico y el sujeto de experimentación debía ser regulada. No puede depender solamente de las convicciones morales del experimentador. Y esto quedó claro rápidamente. De hecho, desde la época de Galeno, se establecieron las primeras normas que regulaban la relación con los pacientes. Primum non nocere, ¿cierto? Ustedes saben latín, todos sabemos latín. ¿No? Uno esperaría que la gente que está un sábado en la mañana hablando de bioética supiera latín, pero bueno. Tropa de ñoños. No, está bien, es mi público, ¿cierto? Me encanta. Primero, no hagas daño. Lo primero es no hacer daño. Si yo creo que el tratamiento que te voy a aplicar puede ser nocivo, aunque exista la pequeña posibilidad de que te ayude, prefiero no hacerlo. Debemos ser cautos, porque estamos tratando a una persona. Probablemente la primera norma bioética de la historia. Primero, no hacer daño. Tenemos que ser cuidadosos. Sin embargo, los límites morales los establecía el propio investigador. No había un reglamento claro, no había normas, no había leyes. En 1900, en la actual Alemania, una historia que va a resultar tremendamente paradójica a la larga, se estableció la primera normativa para regular la experimentación científica con seres humanos. Eso a partir del caso de un investigador que infectó deliberadamente a prostitutas con sífilis para ver qué pasaba. A partir de ese experimento se estableció una normativa que ponía ciertas restricciones a los experimentos que se podían hacer y a la relación que se establecía entre el sujeto de investigación humano y el científico. Por ejemplo, se establecía la participación voluntaria. Tú no puedes obligar a nadie a hacer conejillo de indias, aunque tengas un agujero en el estómago, por muy interesante que eso sea. Y estas regulaciones lentamente comienzan a evolucionar. Y en 1931, también en la actual Alemania, se promulga la primera ley que formalmente regula las actividades de investigación médica. Y esto es sumamente interesante, porque en el contexto de esas leyes, y a pesar de esas leyes, fue durante el Holocausto judío en Alemania, ¿cierto? Y el trabajo de los nazis, donde probablemente se realizaron los actos más despreciables, en teoría en nombre de la ciencia. Los experimentos, que en realidad son una forma de tortura médica, realizados por científicos y médicos nazis. Y eso es importante de recalcar. Eran médicos de formación y eran científicos de formación. No eran militares, sencillamente. Los experimentos realizados en los campos de concentración son brutales. No responden a ninguna lógica de investigación científica. ¿Ya? En ese caso en particular, se está aplicando agua de mar en las venas de una persona. Un experimento que no tiene ni una lógica y que fue disfrazado de ciencia, pero en realidad era una forma de tortura. Cuando termina la Segunda Guerra Mundial y comienzan a conocerse estos horrores, que son muchísimos, uno de los que llamó la atención fueron los experimentos que tuvieron lugar en los campos de concentración. Y quienes se vieron involucrados en esos experimentos fueron juzgados por una corte que se estableció en la ciudad de Nuremberg y que dio lugar a los famosísimos juicios de Nuremberg. Fueron varios juicios en el que los líderes, los ideólogos y los colaboradores del régimen nazi fueron juzgados y sentenciados. Y el primero de esos juicios, el primero que se hizo fue a los médicos nazis. Y esa es la fotografía que están viendo ustedes ahí. Esa es una de las sesiones
del primer juicio de Nuremberg en contra de los médicos y científicos que realizaron estos actos de tortura médica en los campos de concentración. Y una cosa interesante que ocurrió durante ese juicio fue la defensa que estos médicos y científicos esgrimieron. Ellos dijeron, oye, muchas de las cosas que hicimos acá se han hecho antes. Y además, no existen leyes que permitan diferenciar entre un experimento legal y uno ilegal. Teniendo en cuenta esa defensa, un grupo de médicos y también de los jueces que participaron decidieron tomar eso y decir, ok, tal vez sea bueno formalizar alguna de estas normas. Y fue así como en 1949 nació el Código de Nuremberg. Un código que establece 10 normas que son los fundamentos de las normativas actuales de bioética y que consideran, por ejemplo, lo esencial de la participación voluntaria de los sujetos de investigación. A ustedes no los pueden obligar a ser parte de un experimento científico. No solo eso, ustedes deben conocer de qué se trata ese experimento, cuáles son sus objetivos, cuáles son sus métodos, cuáles son los límites, cuáles son las probables consecuencias de su participación. El consentimiento informado. La capacidad de poder retirarse de ese experimento, aunque inicialmente hayan accedido a participar. Se pueden arrepentir sin ningún problema, sin ninguna represalia. Parte fundamental de la primera normativa formal conocida como el Código de Nuremberg, que nació en ese contexto en particular. En 1964, y tratando de organizar mejor las normativas, se establece la Declaración de Helsinki, y en ese caso es la Organización Médica Mundial la que decide generar un cuerpo regulatorio que permita supervigilar las investigaciones científicas en las que participan seres humanos, algo que, insisto, sigue siendo fundamental. Hasta hoy necesitamos que en algunos contextos personas participen como voluntarios en ciertos experimentos. Cada medicamento que ustedes toman tuvo que ser probado en un ensayo clínico, donde participaron voluntarios que accedieron a tomar una droga para conocer sus efectos secundarios y eventualmente para confirmar sus efectos farmacológicos. Sin embargo, la adopción de estas normativas, el aterrizaje en el cerebro de los investigadores de estas regulaciones fue lento. Y fue lento en parte por un hecho que es muy curioso. Inicialmente muchos consideraron que el Código de Nuremberg era un código de conductas para nazis. No para mí, que soy un científico respetable. Estos códigos son para ellos. Y por lo tanto muchos no vieron estas normativas como algo que fue escrito para regular la investigación biomédica. Era algo para los nazis. Y eso hizo que la normativa lentamente se asentara en la comunidad científica. Y eso hizo que pasaran algunas cosas que son brutales. El año 1930, en la ciudad de Tuskegee, en Estados Unidos, una comunidad afroamericana pobre, comenzó una investigación científica auspiciada por el Estado de Estados Unidos. No es un científico loco, es el Estado, a través del equivalente al Ministerio de Salud, que comienza una investigación para entender el curso de la sífilis en los hombres negros. Ese era el objetivo. La historia natural de la enfermedad. ¿Qué pasa cuando alguien se infecta y tiene sífilis por 30 o 40 años? Eso era algo que ya conocíamos. Se habían hecho experimentos en Noruega varios años antes y se conocía cuál era el curso natural de la enfermedad. Pero alguien pensó que tal vez sería buena idea entenderlo en los hombres afroamericanos. El experimento comenzó en 1930 y se extendió hasta 1970. Duró 4 décadas. El gran problema es que en 1940, 10 años después de que comenzó este experimento, se descubrió la penicilina. Y la penicilina curaba la sífilis. Y a esas personas nunca les dijeron. La obsesión de los investigadores por ver lo que ocurría hizo que nunca nadie le administrara penicilina a las comunidades afroamericanas que estaban participando de este estudio.
Se les ocultó la naturaleza de la investigación. No les dijeron lo que estaban estudiando. Nacieron muchos niños con sífilis congénita, porque sus padres no fueron advertidos de lo que podría ocurrir si tenían hijos. Decenas murieron. Y lentamente, la propia comunidad científica que participó de este experimento comenzó a darse cuenta de lo que estaban haciendo. Oye, ¿por qué no les damos penicilina? Dice, no, porque el proyecto es otro, queremos ver qué les pasa con la sífilis. Pero si existe la penicilina... Y esa lucha lentamente comenzó a generar un debate, pero no fue suficiente. ¿Saben lo que tuvo que pasar? Una entrevista anónima en el New York Times. Uno de los participantes del estudio, un psicólogo que era parte del estudio, denunció en una entrevista anónima lo que estaba ocurriendo. Y fue el reclamo popular el que finalmente hizo que este experimento se detuviera. 3 décadas habían pasado con la penicilina en la mesa y nadie había hecho nada. Bill Clinton tuvo que pedirle perdón a las comunidades afroamericanas por este experimento. Si ustedes hoy van a Estados Unidos y preguntan por la confianza en el sistema de salud, siempre en las comunidades afroamericanas pobres la confianza es baja. No confían en el sistema de salud, con un montón de consecuencias negativas para su salud. Y este incidente explica aquello. En gran medida, no confían en el sistema de salud porque el sistema de salud los engañó. Entonces las consecuencias van mucho más allá de que varias personas murieron de sífilis y contagiaron a sus hijos. Generó impactos profundos en la relación con el sistema de salud. Una investigadora estadounidense que estudió este caso en profundidad, un día estaba navegando por archivos ocultos en una universidad, no estaban ocultos porque estaban escondidos, estaban en el fondo de un sótano y nadie los veía. Y comenzó a ver una serie de preocupantes cartas y finalmente encontró evidencia de que no solo había ocurrido eso en Estados Unidos, sino que además, en esa misma época y como parte del mismo estudio, el gobierno de Estados Unidos infectó con sífilis deliberadamente a personas en Guatemala. A una mujer le pusieron el pus de un paciente con sífilis en los ojos. Y eso está descrito en uno de los estudios, que nunca fueron publicados, por cierto. Contagiaron deliberadamente a personas con sífilis. Eso hizo que Barack Obama tuviera que pedirle disculpas públicas al presidente de Guatemala por las atrocidades que habían cometido. Bueno, este tipo de cosas que ocurrieron después de los juicios de Nuremberg y cuando ya había códigos de comportamiento, nos muestra algo que es muy importante. El que haya normas no quiere decir que la gente las va a cumplir. Y que la ciencia es una actividad humana. Y entre sus practicantes podemos encontrar todo el espectro moral de la humanidad. Otro caso notable ocurrió en una cárcel en Pensilvania, la cárcel de Holmesburg, una cárcel que era famosísima por tener una comunidad mayoritariamente afroamericana y latina pobre. Y un día hubo una epidemia de pie de atleta, hongos en los pies. Y había un médico que había publicado hace poco un artículo sobre hongos en los pies. El encargado de la enfermería lo leyó y dijo, invitémoslo a que nos venga a ayudar. Ese dermatólogo se llamaba Albert Klingman. Es famosísimo Klingman. De hecho, el único compuesto que efectivamente funciona para las arrugas, que es el retinol, lo descubrió él. Y se hizo millonario, lo patentó, se lo vendió a una farmacéutica. Klingman donó $4 millones a su universidad, a la Universidad de Pensilvania. Bueno, Klingman revolucionó la dermatología mundial. Y él cuenta en una entrevista que llega a la cárcel a ver este tema de los hongos en los pies y dice, en mi cabeza lo único que vi fueron hectáreas de piel. Un campo fértil de investigación donde yo puedo ir probando cosas para ver qué ocurre. Y así lo hizo. Albert Klingman durante años tuvo proyectos de investigación financiados por empresas y por el Estado de Estados Unidos, por el Departamento de Defensa, para ver qué pasaba si le aplicaba dioxinas en la piel de los presos. Las toxinas más potentes que se conocen. Enfermedades. Tónicos para casi cualquier cosa, champú, pomadas para la piel, gotas para los ojos. Nunca les informaron lo que les estaban haciendo.
Nunca les daban información. Solo les decían, te vamos a aplicar una crema en el brazo y te vamos a pagar. Y lo que le pagaban a los presos en la cárcel era mucho más de lo que podían obtener, por ejemplo, ayudando en la cocina. Y por lo tanto era casi irresistible participar de esos estudios. Era una población, insisto, afroamericana o latina pobre. El caso de Albert Kligman es bien impresionante, porque cuando le cuestionaron los métodos, él dijo, las reglas no aplican a los genios. Se posicionó en un lugar donde él podía hacer lo que quería. El año 2020, la Universidad de Pensilvania se vio obligada a revisar su relación con la figura histórica de Albert Kligman. Esto es importante. Albert Kligman es el dermatólogo que hizo la mayor cantidad de contribuciones notables en el área. Le dio un carácter nuevo al área. Y lo que aprendimos no lo podemos olvidar. Ese conocimiento ya se generó, con métodos cuestionables. El conocimiento ya está. Pero ¿qué hago con la figura de Kligman? Un hombre que tenía su nombre en el edificio más importante de la Facultad de Medicina. La beca de dermatología también tenía su apellido. Y la universidad se vio forzada a revisar su relación histórica con su figura. Y decidieron que Albert Kligman no puede ser una figura relevante para guiar a los futuros médicos. Y por lo tanto su nombre desapareció del edificio y desapareció de la beca y fue reemplazado por otros nombres que generaban una relación mejor con la comunidad. ¿Ya? La revisión de esas figuras históricas es fundamental para entender mejor el futuro de la investigación científica. En 1974 se publica la primera ley formal que regula la investigación biomédica en Estados Unidos, por la presión producida por estos dos casos. Y a partir de ese momento aparecen los comités de bioética, instituciones que supervigilan las investigaciones, y las primeras leyes también. Sin embargo, había varias cosas que ya estaban ocurriendo. Bobby Shafran, 1980, primer día de universidad, en el estado de Sullivan, en Nueva York. Un tipo tímido, llega con su bolsito, imagínense, primer día de clase en la universidad, en una ciudad distinta, llega al dormitorio, está buscando dónde tiene clase, tipo tímido, así como yo, no se rían, si es verdad, y estaba ahí. Y la gente lo empieza a saludar, me dice, hola Eddie, ¿qué tal, cómo estás? Yo soy Robert, soy Bobby, no soy... Buena Eddie. Hola Eddie, ¿cómo estás? ¿Y cómo estuvieron las vacaciones? Dice, ¿qué onda? Llega una chica y lo abraza y le da un beso. Hola Eddie, ¿cómo estás? No, hay algo raro. ¿Será una broma que le hacen a los nuevos? Les cambian el nombre y como que... no sé. Y llega a su pieza, deja sus cosas y llega alguien que lo abraza por atrás. Eddie, ¿cómo estás? Y volviste. Y dice, Pepe. Yo no soy Eddie, yo soy Robert. ¿Me está ahí? No, yo soy Robert Shafran, no tengo idea quién es Eddie. Disculpa, le dice, ¿tú eres adoptado? Sí. ¿Y naciste el 12 de julio de 1960? Sí. Viejo, tienes un hermano gemelo. ¿Qué? Sí, acá hay alguien igual a ti, que se llamaba Eddie, y que el año pasado estuvo acá y era mi mejor amigo. Lo fueron a buscar. Y se conocieron. Eddie y Bobby eran iguales. Se vieron y el mundo les cambió. Salieron en todas las noticias de Estados Unidos, en todos los diarios de Estados Unidos. Y un día alguien ve el diario y dice, loco, soy yo. Eran tres gemelos idénticos separados al nacer. Nunca supieron de la existencia del otro. Sus vidas cambiaron, es una cosa impresionante. ¿Por qué los separaron? Fueron a la agencia de adopciones. ¿Y por qué los separaron? No, porque dar en adopción trillizos es difícil, nadie quiere 3 hijos de una sola vez. No calza. Hay algo más. Ese algo más era Peter Neubauer, un psiquiatra infantil que quería entender cuál era el impacto de la genética o del ambiente en la crianza. Y cuando vio a un grupo de trillizos que estaban siendo dados en adopción, dijo, este experimento no me lo pierdo. Y dio en adopción a uno a una familia rica, a otro a una familia de clase media y a otro a una familia de clase baja. Quiero entender cómo el entorno socioeconómico influye
cuando tengo 3 genomas que son iguales, porque son gemelos idénticos. Esta es una historia de decenas de historias similares, de parejas de gemelos y de tripletes, como en este caso de trillizos idénticos, que fueron separados al nacer y nunca se informó a las familias que eran parte de un experimento. Ellos recordaban de chicos que una vez cada varios meses, los iban a ver psicólogos y les hacían entrevistas y ellos no entendían por qué. No, es parte del proceso de adopción, le dijeron a sus padres adoptivos. Nunca les explicaron que era un experimento científico. Los archivos de la universidad están sellados y se van a abrir solo después de que todos mueran. Nunca van a saber qué fueron lo que averiguaron. Nunca. No tienen derecho a acceder a esos documentos. La historia de ellos está contada en un documental que se llama 3 idénticos desconocidos. La historia es brutal. Ganó el premio del público en Sundance hace un tiempo atrás y muestra también una historia de investigación científica donde se pasó a llevar la dignidad de las personas a pesar de que ya había normativas. Y ese es el problema. Hay leyes de tránsito, ¿no? Obvio. ¿Todo el mundo las respeta? No. Porque nuestra naturaleza es así. Hay una norma y muchos la respetan, pero no todos. Y por eso tenemos que vigilar. Por eso es importante estar atentos. La tráquea. La tráquea es un tubo. Tubo que les permite respirar. Es imposible trasplantar. Tiene una conexión vascular tan compleja que durante mucho tiempo el trasplante de tráquea fue una cosa imposible. Así que había que hacer otra cosa. Y apareció este señor, Paolo Macchiarini, un cirujano cardiotorácico italiano. Revolucionó a esta área. ¿Por qué? Porque él inventó una cosa que es fantástica. Tráqueas plásticas impresas en 3D recubiertas con células madre del paciente, que producía su propia estructura celular. Como era del paciente, no había rechazo, y generó las primeras tráqueas semisintéticas, plástico y células, que podían ser trasplantadas. Campeón. Figura. El Instituto Karolinska se lo llevó. El Instituto Karolinska entrega los premios Nobel. De Barcelona a Suecia. Cirujano estrella. Y lentamente se empezó a descubrir que las cosas no andaban tan bien como él decía. Los pacientes empezaron a morir, pero no le contó a nadie. Todos los artículos científicos hablaban que esta cosa funcionaba perfecto. Los estudios previos en animales funcionaban perfecto. Las aprobaciones las conseguía sin ningún problema. Pero la verdad es que 7 de los 8 pacientes murieron. Muchos de ellos después de años de sufrir dolores y muchísimas cirugías para tratar de reparar el daño. Sus colegas finalmente descubrieron que había fraude, falsificó los datos de la cirugía en animales y muchas veces falsificó los permisos para que le permitieran operar a pacientes que no estaban en peligro de muerte y los sometió a cirugías experimentales y lo denunciaron y nadie escuchó. Era una figura demasiado importante. Hasta que cometió un error. Paolo Macchiarini enamoró a una productora de NBC en Estados Unidos, que lo fue a entrevistar porque era una promesa de la cirugía cardiotorácica mundial. Y Benita Alexander, que era la productora, como periodista ya sabía que no puede enamorarse de los sujetos de sus investigaciones, pero bueno, ocurrió. Se enamoró de Paolo Macchiarini, Paolo Macchiarini la llevó a su casa en Italia, la mamá de Paolo Macchiarini les cocinó gnocchi, él hacía de traductor porque ella no habla italiano, la mamá no hablaba inglés y él hablaba maravilla, y finalmente le pidió matrimonio. No solo le pidió matrimonio, era un matrimonio donde iba a haber invitados como Barack Obama, Elton John, Kenny Rogers, porque el matrimonio le iba a oficiar el Papa en Castel Gandolfo. El problema es que todo eso era mentira. Paolo Macchiarini es un mentiroso patológico. El día del matrimonio de ellos, en teoría, el Papa iba a estar en una gira en Sudamérica y se enteró a través de un amigo que le mandó una nota del diario y lo enfrentó. Y fue esa historia la que apareció en la televisión sueca. Y ahí quedó la escoba. Y ahí se empezó a investigar a este tipo, que básicamente es un estafador, y se descubrió que no solo había engañado a esta mujer, había inventado parte de su investigación biomédica y había causado daño a los pacientes. La historia es tremenda. Paolo Macchiarini fue condenado el año pasado, pero no va a pasar ni un día en la cárcel, porque él no tuvo la intención de matar a alguien.
va a cumplir su pena en libertad. Pero nos muestra que a pesar de que haya normas, no siempre se van a cumplir. Porque la naturaleza humana es así. La naturaleza humana es compleja y tiene algunos lados brillantes, que son los lados de la ciencia donde yo habitualmente me muevo, pero también tiene lados más oscuros, que existen, que son incómodos, y que a lo mejor no nos gusta tanto hablar de esos lados, pero es necesario. Es necesario porque tenemos que estar atentos a lo que está ocurriendo. Esta foto está a color. Jennifer Doudna, y Emmanuel Charpentier, ganadoras del Premio Nobel de Química el año 2020. Notables. ¿Qué descubrieron? Cómo editar el genoma humano. CRISPR-Cas9. Una maravilla. Oye, hay una enfermedad porque hay una mutación ahí, en vez de ser una C, tiene que ser una G. No hay problema. Lo cambiamos. Es una maravilla. Funciona muy bien en el laboratorio todavía, pero no está listo para llevarlo a seres humanos. Jennifer Doudna una vez soñó que un señor muy importante la venía a buscar porque quería entender cómo funcionaba lo que ella había inventado. Y cuando va a juntarse con ese señor, en su sueño, era un cerdo con la cara de Hitler. Le dio miedo. El potencial de esta tecnología es gigantesco. Pero ¿cómo hago además para que todo el mundo pueda acceder a él? Ella es autora, junto con Emmanuel Charpentier, de una carta que fue publicada hace un tiempo donde se le pide a los científicos prudencia en el uso de esta tecnología. Y al día siguiente apareció este señor, He Jiankui, un investigador chino que anunció en un congreso científico que había manipulado el genoma de 2 seres humanos. Habían nacido 2 niñas en China con el genoma alterado, y él lo alteró. ¿Para qué? Para eventualmente tratar de que no les diera SIDA. El resultado del experimento fue desastroso. No ocurrió lo que él quería que ocurriera. Hizo un experimento que violó todas las normas de bioética y terminó preso. Estuvo 3 años preso. No supimos nada de él hasta hace poco. Reapareció, está en libertad y lo va a hacer de nuevo. Está buscando financiamiento de millonarios, no evidentemente de instituciones de investigación o algo así. Se armó un laboratorio en la casa y está buscando 100 millones de euros para poder modificar el genoma de seres humanos nuevamente. Y eso es interesante porque también nos habla de cómo estamos formando los futuros científicos y científicas. ¿Cuál es la enseñanza con respecto a las estructuras éticas y morales de la investigación científica? ¿O sencillamente los estamos dejando hacer cosas? Y creo que es una conversación interesante porque se sale incluso del área biomédica. ¿Cuántos especialistas en software saben algo de ética? ¿O piensan en las consecuencias, muchas veces no intencionales, de una tecnología que están desarrollando y que actualmente ni siquiera entendemos bien sus propios límites? ¿Cuántas empresas que desarrollan inteligencia artificial tienen un área de ética? Y tengo la sensación, y por eso les decía que es importante conversar de esto, que debemos nosotros mismos estar vigilantes con respecto a nuestras propias investigaciones. El hecho de que podamos hacer algo no quiere decir necesariamente que tengamos que hacerlo. Y el beneficio de la humanidad, no solo la ganancia personal, es algo que debería enseñarse también junto con las herramientas que permiten formar a las futuras científicas y científicos. Por eso les decía, esta es una conversación que puede ser incómoda, pero que a mi entender es fundamental para el futuro de la investigación científica. Muchas gracias.